Lo siento, no sé leer. La frase salió en un susurro tan pequeño que el polvo que flotaba sobre la banca pareció detenerse a escucharla. Las manos de Larisa, ásperas por el trabajo continuo, se cerraron alrededor de la tela que cubría algunos volúmenes. Sus ojos, más bien cansados que asustados, buscaron en la mirada del hombre una respuesta que no fuera desprecio. Él la miró, y por un instante, el rudo hacendado que todos conocían se quedó inmóvil. Diego sintió que algo en su pecho se partía en silencio, como si la palabra misma hubiera abierto una herida antigua que no sabía que tenía. El mercado olía a cuero, a madera, a sobras de comida. La banca de Bartolomeu estaba en la misma esquina desde hacía años. Una tarima con tablas gastadas y un toldo raído que apenas salvaba los libros del sol. Bartolomeu, hostil y tacaño, se acercó con esa sonrisa que rara vez empezaba en los ojos. Observó a Larisa como quien mira a una mercancía defectuosa. «No me gusta la gente que miente para vender», dijo el librero en voz alta para que el cliente oyera. «¿Dices que conoces estas historias y no sabes ni nombrarlas? ¿Cómo pretendes engañar así?» Larisa apenas atinó a bajar la vista. Había aprendido a hacer su trabajo con una dignidad callada, acomodar lomos, señalar títulos con el dedo, fingir que entendía cuando alguien pedía una recomendación. Desde que tenía 12 años, después de quedarse sin padres, había aprendido a sobrevivir. Bartolomeu la había contratado como ayudante, pero más que empleo le ofrecía una cadena. Largas horas, paga mínima, pequeñas humillaciones repetidas hasta que parecían naturales. Cuando se quedaba sola por las noches, repasaba con los dedos las letras que no entendía, como quien busca una llave dentro de la arena. Pero en público, fingía. Hacía su trabajo para que no la echaran a la calle. Hacía silencio para que no la golpeara la vergüenza. El cliente frente a la banca no era un cliente cualquiera. Diego era un hombre acostumbrado a tomar decisiones que cambiaban el rumbo de cosechas, caminos y vidas. No tanto por orgullo, sino porque estaba en una posición en la que la decisión venía con responsabilidad. Había venido en busca de una colección rara, un conjunto de mapas y relatos que su biblioteca reclamaba. Lo que encontró, sin embargo, fue una verdad que le rompió la calma. Su mirada se suavizó. Vio la trazabilidad de la pobreza en las palmas de Larisa, en la manera en que su voz se encogía cuando pronunciaba la confesión. No hubo espectáculo de rabia, solo una sorpresa profunda, seguida de algo parecido a la pena. Sus dedos tocaron, distraídos, la moneda en su bolsillo y luego la mesa. Por debajo de la conversación comercial se abrió un espacio para la humanidad. «No tiene que disculparse», dijo Diego con voz baja, lo bastante para que solo la oyera ella y quien quisiera escuchar. «Ven conmigo, hoy no vas a vender libros para ese hombre». Bartolomeu gruñó, pero la mirada del hacendado no llevaba vuelta. Compró la colección, pagó una suma superior a la deuda que Bartolomeu decía tener contra la muchacha y dijo una frase que a Larisa le sonó más como una promesa que como una oferta. «Ven conmigo a la finca, te ofreceré trabajo, al menos por un tiempo, y quiero que tengas la oportunidad de aprender». Para la gente del mercado fue un escándalo leve. Algunos susurraron que Diego tenía caprichos de filántropo, otros que había visto algún valor en la chica que nadie había detectado. Para Larisa, en cambio, fue un terremoto que removió todo su suelo. No era solo dejar la banca, era abandonar, por primera vez, la certeza de su propio anonimato. En el camino hacia la carreta que la llevaría a la finca, Larisa se apoyó en el portón con las manos frías. El sonido de las ruedas sobre el camino de tierra se mezclaba con sus pensamientos. No sabía qué esperar, ni cómo sería su vida lejos de los adoquines del mercado y del rostro severo de Bartolomeu. Diego, que conducía el animal con una calma aprendida a base de años de responsabilidad, habló poco, pero cuando lo hizo fue para compartir algo que, sin pretenderlo, la hizo confiar. «No nací con finca ni con comodidades», dijo mirando al frente a la carretera que se perdía entre los trigales. «Mi padre dejó la tierra y yo tuve que aprender a cuidarla. Aprendí a no presumir de lo que no mereces y a no mirar con desdén a quien sufre. No te ofrezco salvación sin esfuerzo, Larisa. Te ofrezco una oportunidad para que puedas elegir». Ella lo escuchó con el cuerpo tenso y los ojos húmedos. No era una oferta puesta en escena. No había condiciones envueltas en la frase. Era una ventana abierta después de años de puertas cerradas.
La llegada a la finca fue como cruzar un umbral de luz. Donde la ciudad mostraba su polvo y su ruido, la finca respiraba calma. Grandes árboles al borde del camino, un caserón de madera con porche amplio, campos extendiéndose hasta que el horizonte se perdía. La hija de Diego, Aline, apareció en la verja como si fuera parte del paisaje, con una sonrisa y un libro bajo el brazo. Tenía la misma edad que Larisa, su rostro era abierto y su mirada curiosa. «No sabía que vendrías tú», dijo Aline sin formalidades, y se acercó con paso ligero. «Me llamo Aline. Papá me dijo que quizás no tendrías educación formal. No te preocupes, me encanta enseñar». La primera tarde en la veranda pasó entre té caliente y preguntas tímidas. Fue Aline quien dejó a Larisa un cuaderno de papel grueso y una pluma nueva, y la invitó a sentarse a su lado para empezar por lo más sencillo, las letras del nombre propio. La primera lección fue más que un conjunto de signos, fue un rito de paso. Larisa sostuvo la pluma con manos que a ratos temblaban y trazó con esfuerzo la L, la A, la R. Cada trazo era una pequeña victoria que parecían convertir el mundo alrededor en algo menos hostil. Los primeros días fueron los más difíciles. El aprendizaje no vino sin frustraciones. Hubo noches en que Larisa lloró en silencio, no por la incapacidad de su mente, sino por la memoria de humillaciones antiguas que volvía a asomar cuando no podía leer un título o cuando confundía una letra. Recordaba a Bartolomeu, su tono afilado, sus chanzas pequeñas que siempre caían en el más bajo de los desprecios. «Si no puedes con las palabras, mejor te quedas con los panes», decía, o simplemente se reía con desdén cuando un cliente preguntaba por un pasaje y ella no sabía indicar la página. Pero en la finca había otra ley, la paciencia. Aline no ridiculizaba los errores, los celebraba como si fueran pasos hacia un baile. Inventó juegos para las letras, usó semillas para formar palabras en la tierra. Recitó versos mientras ellas tejían puntadas en la mantilla del porche. A veces, después de horas de práctica, Aline tomaba un volumen sencillo y le leía a Larisa en voz alta. Al principio eran fragmentos, frases cortas que gruñían su significado a la mente de la joven, el sol, la casa, la lluvia. Luego oraciones más largas, y una tarde, de pronto, Larisa leyó una página entera sin ayuda. La voz de Aline se quebró sin estridencias, se limpió los ojos con la manga y aplaudió como si fuera un triunfo propio. Cada pequeño hito construía algo mayor que la habilidad, la autoestima. La sensación de que había un mundo dentro de los libros que no la miraba con desprecio sino con invitación. Cuando, tras varios meses, escribió por primera vez su nombre sin titubeos, lo hizo con la confianza de quien ha ganado algo irrepetible. Lo hizo en un papel y lo dejó al sol, donde la tinta se secó y se quedó como un sello. Ahí, en esa palabra, había más que letras. Había memoria, posibilidad y nombre propio. La finca, por otra parte, también pedía trabajo. Aprendió a ordeñar, a coser, a poner en orden la casa. Todo lo que hacía la convertía en una pieza más del lugar. No era una reparación inmediata de la vida, sino un entramado de responsabilidades que la fue formando. Entre las tareas del día, se daban pequeños encuentros de enseñanza. Aline y Larisa a solas en la biblioteca del caserón, rodeadas de lomos que olían a páginas pasadas, construyendo un lenguaje compartido. Diego miraba desde la distancia con una mezcla de orgullo y distancia mesurada, como quien confía en que la cría despliegue sus propias alas. Con el tiempo, la relación entre las dos jóvenes se fortaleció. Más que maestra y alumna, fueron compañeras que reían de las mismas cosas. Aline, a su vez, aprendió de Larisa la resistencia del que ha vivido en la cuerda floja. Su paciencia enseñó a Aline a no dar por sentadas las oportunidades. Invitaban a los criados del lugar a pequeñas funciones de lectura, y Larisa, tímida al principio, fue leyendo en voz alta historias cortas para quienes querían oír. Ver la sorpresa en el rostro de la gente al oírla leer en público fue un bálsamo para el alma. No todo fue suave, aún quedaban sombras del pasado. Bartolomeu, al enterarse de que Diego había sacado a la muchacha de su puesto, murmuró insinuaciones que llegaron como un veneno fino a algunas orejas del pueblo. Dijo que era una manera de contratar mano barata y bien dispuesta.
Murmuró que al fin y al cabo, las muchachas cambiaban su lealtad con quien pagara más. Las palabras de Bartolomeu no encontraron eco más allá de su círculo, pero cada vez que el viejo librero pasaba por el mercado, su presencia recordaba a Larisa lo frágil de su nueva condición. Hubo días en que la inseguridad la vencía. Temía que todo pudiese revertirse, que la finca fuera un sueño pasajero. Fue entonces cuando Diego, sin dogmas ni sermones, la miró y dijo: «No voy a dejar que alguien te devuelva a un lugar donde se te odia por no saber. Tienes derecho a crecer». Además de las lecciones en la casa, Diego buscó oportunidades para que Larisa pudiera formarse como maestra. Le propuso que se inscribiera en un programa de formación para docentes que llegaba desde la ciudad cercana, una escuela modesta donde formaban a personas de campo para que luego regresaran y enseñaran. La idea le pareció aterradora al principio. Implicaba salir, estudiar, enfrentarse a la vergüenza de mostrar sus limitaciones en un recinto formal. Pero Diego insistió con la misma sencillez de antes. Ella tenía el potencial, y la formación era un puente. Aline prometió acompañarla en cada paso. El viaje a la ciudad fue un rito más. Larisa observó por la ventanilla cómo el paisaje cambiaba, de campos abiertos a tejados agrupados, de caminos polvorientos a calles con gente y ruido. La ciudad olía a pan recién hecho y a tinta caliente. En la escuela se le ofreció un pupitre, un libro de gramática y un primer examen que la hizo temblar. No fue fácil. Había funciones y materias, didáctica, pedagogía elemental, ejercicios de lectura en voz alta. Había noches en vela, repasando conjugaciones, trazos y ejercicios. A veces se le escapaba la duda: ¿sería suficiente? ¿Podría enseñar a otros lo que recién aprendía a comprender? Pero con cada clase superada, con cada examen aprobado, la convicción crecía. Los meses de estudio construyeron una secuencia de imágenes que nadie olvidaría. Larisa repasando reglas mientras cosía a la luz de una vela. Aline corrigiendo sus ejercicios mientras ambas compartían pan. Diego trayendo libros y monedas sin ostentación, como quien pone un esfuerzo silencioso al servicio de un futuro. Fue un esfuerzo colectivo, pero no humillado por la compasión. Cada uno aportaba con respeto, reconociendo que la responsabilidad de quien tiene más no es beneficiarse con los pobres, sino abrir puertas para que ellos mismos las crucen. Hubo días de crisis. Un examen mal resuelto la hizo querer rendirse. Una carta del pueblo, donde la gente murmuraba que una chica que había sido de la banca, ahora se erguía como aspirante a profesora, molestó su orgullo. Pero cada tropiezo fue un aprendizaje. No era que nadie la llevara de la mano para evitar caer, sino que le ofrecían las herramientas para levantarse. Aline la animaba con paciencia. «Las buenas maestras han sido aprendices alguna vez», decía. «Enseñar es aprender todo el tiempo. No tienes que saberlo todo para empezar». Y después llegó la jornada de la evaluación final. Era, en cierto sentido, una ceremonia más que un examen. El reconocimiento público de una transformación. Diego y Aline viajaron a la ciudad para acompañarla. Al verla subir al estrado, con el cabello recogido y la mirada firme, Diego sintió que la emoción, aquella que había empezado como algo que partía su pecho cuando oyó la frase en la banca, se convertía en algo distinto: orgullo sereno. Aline, con los ojos brillantes, aplaudió hasta que las manos le dolieron. Larisa leyó un fragmento ante la asamblea, con voz clara, sin amaneramientos. No era una performance calculada, era el resultado honesto de trabajo sostenido. La ceremonia terminó con un diploma enrollado y atado con un lazo. La celebración fue moderada, sin exceso, pero llena de gestos. Amigos, profesores, el abrazo de Diego y el beso de la frente de Aline. Aquel día, la gente del pueblo empezó a mirar a Larisa con otros ojos. Para ella, sin embargo, el momento más significativo no fue el diploma en sí, sino la sensación de que ahora tenía un deber mayor: usar lo que había aprendido para devolver lo que le habían dado. Regresó a la finca por un tiempo, pero la idea de quedarse solo en el porche a leer por placer no le llenaba. El propio Diego le ofreció un terreno pequeño y, con la ayuda de la comunidad, acondicionó un aula en el viejo granero. Las primeras niñas y niños que llegaron a sus clases eran hijos de vecinos pobres, algunos sucios, otros con hambre de palabras.
todos con el brillo de quienes descubren algo nuevo. Larisa se arrodillaba para acomodarse a su altura, entendiendo que dar lealtad al aprendizaje requería mirar de frente a la necesidad. La pedagogía que practicaba se basaba en su propia experiencia, juegos con semillas para formar letras, historias que nacían del campo y de las manos, lecturas en voz alta por la tarde para quienes no podían venir por la mañana. Celebraba cada acierto con fervor, no como si fuera algo extraordinario, sino como reconocimiento del paso dado. Cuando un niño escribía por primera vez su nombre, Larisa le ofrecía la misma sonrisa que Aline le dio a ella en aquel primer trazo. La escuela pronto se habló como un refugio donde las palabras se ganaban, no se exigían. Con el paso de los años, la comunidad apreciaba el cambio. Niños que antes trabajaban mientras la jornada los marcaba, empezaron a buscar el libro en la tarde. Madres que dudaban sobre mandar a los suyos, ahora pedían privilegios para que estudiaran. El vocabulario del pueblo se enriqueció con nuevas expresiones. Leer, escribir, enseñar, dejaron de ser palabras extrañas. Larisa, por su parte, se fue convirtiendo en referente. No en una figura que sobresalía por orgullo, sino en alguien que recordaba su origen cada vez que enseñaba. La relación entre Diego, Aline y Larisa tomó la forma de una familia elegida. No era un parentesco por sangre, sino una alianza forjada por la solidaridad. Aline, mientras tanto, decidió dedicarse a una carrera complementaria. Organizaba bibliotecas en la región, conectando libros con escuelas pequeñas. Juntas, realizaban jornadas de lectura y talleres para mujeres jóvenes que nunca habían imaginado la posibilidad de aprender. Diego, sin deseo de protagonismo, seguía sosteniendo con su trabajo la manutención de la finca y, sobre todo, la idea de que quien tiene recursos debe ponerlos a disposición para abrir caminos. Pasaron las estaciones como en un ritmo natural, cosechas, sequías, inviernos duros. Con cada dificultad, la escuela de Larisa resistía. Ella se transformó desde la vergüenza inicial hasta la autoridad serena de quien enseña sin humillar. Había algo hermoso en verla entrar al aula con los bolsillos llenos de tizas, su voz temblando apenas cuando presentaba un nuevo juego de lectura, y luego, al ver a los chicos transformarse, relajarse y reír. Era la misma muchacha que una vez, en una banca de mercado, tuvo que confesar su ignorancia. Ahora, con la misma humildad, inspiraba a otros. El clímax simbólico de su trayectoria llegó una tarde de primavera en la que la pequeña escuela del granero convocó una ceremonia local. Las mesas estaban dispuestas en el patio y los niños presentaban carteles con letras y relatos. Larisa estaba sentada en la primera fila con las manos entrelazadas. Allí acudieron agricultores, vecinos, el viejo alguacil y algunos viajantes curiosos. Diego llegó con la quinta mejor mula atada al carro y Aline con una caja de libros donados por una ciudad vecina. Cuando el maestro municipal subió al estrado para reconocerla, habló de la transformación. Sí, pero enfatizó algo que Larisa entendía en lo más hondo: la dignidad. No se trata solo de aprender a leer, dijo el maestro. Se trata de recuperar la dignidad que la ignorancia suele arrebatar, de permitir que quien no tiene voz pueda encontrarla en las palabras. La ovación que siguió no fue estruendosa. Fue un aplauso sentido en el que se mezclaban agradecimiento, orgullo y reconocimiento de una historia colectiva. Larisa, al recibir una placa sencilla, pensó en Bartolomeu, en los días de mercado, en la moneda que una vez cayó sobre la mesa. Y sobre todo, pensó en la mano de Diego extendida sin espectáculo y en la de Aline, siempre al costado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de vergüenza, eran lágrimas de plenitud. En los años siguientes, el proyecto de Larisa creció, no a una velocidad que hubiera podido llamarse milagrosa, sino por una lógica más firme. La constancia. La escuela del granero se convirtió en un pequeño centro donde no solo se enseñaba a leer y escribir, sino donde se intercambiaban saberes del campo, contaban historias de la región y se coordinaban actividades para sostener a las familias. Larisa, que antes había tenido miedo de abrir un libro, ahora guiaba talleres para jóvenes maestras de pueblos cercanos. Pagaba hacia adelante, siempre con la memoria viva de que alguien le había abierto una puerta cuando parecía que todo estaba cerrado.
Lo que importaba más que el reconocimiento era la práctica cotidiana. Ver a un niño conseguir leer la primera carta que su madre le había escrito, ayudar a una mujer mayor a apuntar su nombre para registrarse en el consultorio, acompañar a un joven en la lectura de contratos antes de empezar a trabajar en la ciudad. Todo aquello era devolver, un gesto concreto tras otro, lo que la vida le había dado. Con el tiempo, la figura de Bartolomeu se desvaneció en el pueblo. No hubo ajuste ni venganza, simplemente su tienda perdió clientes, y su voz quedó reducida a una queja antigua. La historia no necesitó de justicia dramática. La justicia vino, simple y sin estridencias, en la forma en que la comunidad eligió invertir su atención y su cariño. La última imagen que quedó fija en la memoria de la gente fue un atardecer en la finca. Diego, Aline y Larisa caminaban por la pradera, con los pasos ya conocidos, como si fueran dueño, hija y aprendiz que ahora eran familia de verdad. El sol se ponía lento, tiñendo de dorado los trigales. Larisa sujetaba un libro contra el pecho, no con la desesperación de quien necesita esconder su falta, sino con la ternura de quien lo ha hecho suyo. Aline habló de próximos proyectos, llevar la escuela a otros pueblos, crear un pequeño círculo de bibliotecas. Diego escuchó en silencio, satisfecho, sin buscar reconocimiento. En el porche, antes de despedirse, Larisa se acercó a Diego. No hubo frases grandilocuentes, solo un gesto sencillo, lo miró a los ojos y le dijo con la misma voz que había usado en la banca años atrás, pero ahora sin vergüenza, con gratitud humilde. «Gracias por creerme», murmuró. Diego ladeó la cabeza y sonrió sin la solemnidad de un benefactor. «Gracias a ti por no rendirte. Gracias por convertir lo que aprendiste en mano extendida». El sol se hundió detrás de los cerros, y ese cierre de día quedó como metáfora. La luz que ellos habían encendido no se extinguía con la noche. La ternura, la paciencia, la enseñanza, la decisión de alguien de ofrecer una oportunidad habían creado una corriente que ahora fluía en varias direcciones. Si esta historia te ha llegado al corazón, comenta desde dónde nos ves. Nos ayuda a saber hasta dónde alcanzan estas historias. Comparte si crees que la educación y la compasión también pueden transformar una vida. Y si alguna vez te encuentras frente a alguien que necesita una mano, recuerda que las decisiones pequeñas, las que no buscan aplauso, a menudo cambian destinos. La lección que queda no es poética. La educación no obra milagros instantáneos, pero abre puertas que antes estaban cerradas. Y cuando alguien abre una puerta por otro, no se trata de dar algo que el otro no merece, sino de igualar oportunidades. Larisa no se convirtió en maestra por un gesto casual. Se convirtió porque alguien le ofreció tiempo, recursos y confianza, y ella, a su vez, trabajó sin descanso para que esos gestos dieran fruto. Hoy, mientras el atardecer teñía de naranja la finca, los tres se sentaron en silencio y escucharon el viento mecer las hojas. En ese silencio había algo que no se puede comprar: la certeza de que una vida puede cambiar cuando se le da la posibilidad de aprender. Si te ha gustado esta historia, compártela con quien creas que necesita oírla. Suscríbete para más relatos que celebran la dignidad humana y la fuerza de las oportunidades. Y cuando puedas, ofrece una mano. No hace falta mucho para arrancar una transformación.